Hola, buenas noches. En tiempos de turbulencias por el coronavirus, por lo que está pasando con las bolsas internacionales, cuando uno ve mercados en la región que se están desacelerando poco a poco, resulta que Colombia está buscando nuevos mercados y le está yendo bien. Está en un proceso de apertura desde hace varios años para llevar nuestros productos a mercados exigentes de primer nivel y también recibir experiencias de otros países, de naciones hermanas. Es el caso de Israel. El presidente de la República, recordarán ustedes, hasta hace poco estuvo en Washington y anunció que sí hay TLC entre Colombia y el Estado de Israel, que es cercano a nosotros, no solamente por asuntos espirituales, religiosos, toda vez que es Tierra Santa, sino también por la inmensa asistencia militar que ha recibido Colombia de Israel. Nuestro principal sistema de defensa, los aviones Kafir, son fabricados por los israelíes, amén de muchas cosas que han aportado a los sistemas defensivos colombianos. Luis Shapiro Hoffman es presidente de la Cámara de Comercio israelí, es ingeniero, ha estado en la Cámara de Comercio desde hace muchísimos años y he querido invitarlo hoy al punto para hablar de las bondades que puede traer para Colombia ese TLC y también de los miedos que puedan tener algunos mercados respecto a esa firma, sobre todo con un país tan poderoso como lo es Israel. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por tenerme acá. Yo creo que abrebocas de que tenemos el TLC con Israel, o que el presidente Duque recientemente en Washington lo anunció que va a entrar en vigencia este año, nos da a nosotros como empresarios colombianos una gran expectativa y estamos ansiosos y esperando que realmente podamos sacarle provecho a este proceso del TLC con Israel. Israel es una nación muy poderosa en lo militar, pero más allá en lo tecnológico, en la innovación, en el emprendimiento. Es una startup completa que ha sido exaltada en todo el mundo. ¿Qué le puede ofrecer Colombia a Israel? Bueno, el Tratado de Libre Comercio con Israel, el principal beneficiario va a ser Colombia. Tenemos que tenerlo nosotros en cuenta y ser muy conscientes de eso. Y nosotros desde la Cámara de Comercio Colombo-Israelí hemos hecho un estudio minucioso de las diferentes partes que podemos. ¿Y por qué? Me preguntarás que por qué Colombia es el mayor beneficiario. Básicamente nuestra balanza arancelaria o nuestra cadena arancelaria está basada que los productos que nosotros no producimos en Colombia tienen unos niveles de arancel que van desde el 0 hasta el 5%. Las dos economías son economías complementarias. Entonces lo que Israel produce, Colombia no lo produce, y lo que Colombia produce, Israel no lo produce. Entonces, es una buena noticia. Sí, entonces, volviendo a ese tema, nosotros podemos mirar que este es el único TLC que todos los gremios estuvieron a favor. Nosotros miramos desde las pequeñas industrias ACOPI, hasta FENALCO, hasta la ANDI, hasta la SAC, estuvieron a favor del TLC, porque nuevamente todos están buscando participación en nuevos mercados, están buscando asistencia tecnológica y de ingeniería de punta, y el TLC con Israel definitivamente va a traer esas dos alternativas. Pero Luis, Israel es una nación muy poderosa y cuando Colombia hizo el TLC con los Estados Unidos hubo miedo de algunos sectores. ¿Cómo es eso de que aquí ningún sector dijo nada, ni siquiera los lecheros? No, ni siquiera los lecheros. Acá nosotros tenemos otra vez. ¿Qué es la gran ventaja que nosotros tenemos acá? Como por ejemplo, ¿qué tienen ellos que nosotros sí tenemos? A ver, en el tema, uno de los grandes sectores que van a ser beneficiados con el TLC, vamos a poner un poquito en proporciones las dos economías. Son economías muy similares. O sea, estamos hablando más o menos de 380.000 millones de dólares en cada uno de los países. La única diferencia es que Israel tiene casi 9 millones de habitantes y Colombia tenemos 50 millones de habitantes. Claro. Pero en tamaño de economía son economías muy similares. Para ser exactos, no estamos hablando de 370.000 millones el mercado israelí y unos 350.000 el colombiano. O sea, no estamos viendo dos economías desproporcionadas, como es el caso con Estados Unidos o la Unión Europea, que nosotros podemos tener en Colombia el tamaño de nuestra economía equivalente al sur de la Florida. Entonces, cuando estamos hablando de negociaciones con Estados Unidos son completamente desbalanceadas. Acá estamos hablando de dos economías, no solamente que son complementarias, sino más o menos del mismo tamaño. Entonces, las negociaciones y el flujo comercial se espera que no sea de avanzada de uno y de retroceso del otro. Entonces, nosotros estamos mirando primero
en el punto de mercados. Vamos a poner un caso específico, diciendo, bueno, ¿qué podemos exportar? Entonces, todo el tema agrario, este es un TLC de última generación, entonces lo que estamos haciendo es básicamente no solamente mirando cómo bajamos los porcentajes arancelarios, que es un TLC clásico, cómo desgravamos las entradas o las barreras arancelarias, que desde el primer día que entre en vigencia estamos bajando cercano del 98% de los ítems salen de una vez desgravados al 0%, sino ser un TLC de última generación, lo que estamos generando es unas medidas de sostenibilidad en inversión, garantía de inversión, doble tributación y sobre todo vamos a poder tener homologación de todos los sistemas fitosanitarios colombianos en Israel. Entonces el productor de carne colombiana, claro, cuando acá los entes fitosanitarios colombianos están expidiendo las buenas prácticas de su proceso, va a ser homologado por Israel. Hoy en día todas esas barreras, llamémoslas pararancelarias que se llaman en el mercado, hacen que Colombia no pueda exportar esos productos a Israel. Para poner un ejemplo, hoy en día Mercosur solamente en este tipo de productos está exportando alrededor de 2.000 millones de dólares y Colombia está exportando cero. Entonces, no estamos hablando de cosas hipotéticas que el mercado colombiano podría exportar, son cosas reales, tangibles y que nuestros mercados similares a los nuestros los están aprovechando. Entonces, desde el día 1, todas estas potenciales de la agroindustria, desde aguacates Hass o de mango o de piña, nuestras flores, nuestros sistemas, también el tema de dulcería también podría entrar. Todo ese tema de alimentos es muy apetecido allá. ¿Y qué podemos tener nosotros de Israel? Y se lo digo porque usted además viene de una universidad muy prestigiosa a nivel mundial, la Tejión, y es ingeniero además de allá. ¿Podríamos tener acceso a algún conocimiento de innovación, emprendimiento tecnológico a cambio? Claro. Claro, esa es otra de las grandes ventajas. Como estaba mencionando, el TLC también viene con un tema de asegurar las inversiones y de doble tributación. Entonces, cuando nosotros hablamos de doble tributación, ¿qué significa? Que una empresa israelí que se instale en Colombia no va a pagar impuestos en Colombia para que nuevamente vuelva a pagar impuestos en Israel. Claro. O sea, si tiene sus operaciones en Colombia, pagará en Colombia y será exonerado de esos mismos impuestos en Israel. Y nosotros tenemos una gran ventaja en Colombia. Nosotros quiero que pensemos en el mapa de Sudamérica y de Norteamérica. Tenemos desde Canadá a Argentina, tenemos a Colombia en la mitad, a donde tenemos vuelos internacionales de punta a punta, o sea, tenemos sin conexión casi una cobertura perfecta. Tenemos tratados de libre comercio que los hemos venido fortaleciendo y firmando sin aprovecharlos al máximo. El empresariado israelí podría venir aquí a Colombia, montar sus empresas de servicios, que es lo que estamos buscando, que son trabajos de alto nivel tecnológico, para que esas mismas empresas desde Colombia, aprovechando los tratados de comercio que Colombia ya firmó, como una plataforma. Como una plataforma de exportación y de servicios desde Canadá hasta la Argentina. O sea, eso hace todo el sentido y lo que estamos mirando es que ya las empresas, desde el momento que se empezó a hablar del TLC, que eso es desde el 2010, estamos hablando, las peticiones han venido siendo repetitivas y constantes. Desafortunadamente, pronto el tiempo que ha tomado su ratificación en entrada de vigencia ha hecho que las personas se pongan un poquito detrás del ruedo, diciendo, bueno, esperemos ahorita sí que el TLC entre en vigencia y hagamos este proceso, pero si uno lo pone, el mercado israelí es un mercado que los empresarios son prácticos y pragmáticos. Sí, sí. ¿Okay? Como es el israelí. Sí, como es el israelí. Al punto. Ellos no vienen a tomarse, a probar el tinto, que es muy bueno colombiano, ellos vienen a hacer negocios. Algo parecido, lo que tú estás planteando, Luis, es como lo que se hizo con Colombia en la Alianza del Pacífico, un país plataforma para otros mercados. Eso es lo que está buscando Colombia en las alianzas del Pacífico y aprovechándolo. Pero esto es algo que ya lo tenemos. O sea, no tenemos que esperar que algo suceda. Nosotros tenemos ya unas plataformas de unos TLCs que Colombia ha firmado con el Triángulo, con Guatemala, con Centroamérica, con México, claro, con Chile, con Estados Unidos, con Canadá, con Mercosur, con el Pacto Andino. Entonces las cosas ya están vigentes. Y nuevamente cuando Israel viene a traer ingenieros, y es parte del TLC con Israel, es ese flujo está especificado. Estamos trayendo conocimiento. Y está especificado cómo Israel puede traer
ingenieros de un tiempo razonable a Colombia para hacer esta transferencia tecnológica. O sea, ese punto que estás tocando es tan importante que está específico en un punto del Tratado de Libre Comercio. O sea, la viabilidad de que ingenieros y gente de Israel pueda llegar a Colombia y hacer una transferencia tecnológica a la base de ingenieros en Colombia, como plataforma exportadora desde Colombia, es un punto central del TLC que tanto lo buscó Colombia como lo está interesado Israel. Para que ustedes hagan una idea, Israel se inventó estos aparaticos, el tema de los celulares, o sea, gracias a esa tecnología es que estos aparatos funcionan. Imagínense donde tengamos una transferencia tecnológica para nuestro país. En términos de plata, de dinero, doctor Shapiro, bueno, ¿cuánto nos va a quedar a nosotros? Bueno, el TLC, hoy en día el mercado... ¿Cómo estamos hoy con Israel y cómo vamos a quedar con el TLC? Es una muy buena pregunta. Hoy en día estamos con una balanza comercial favorable a Colombia, o sea, no es desfavorable, o sea, tenemos un superávit en un mundo de déficit en las balanzas comerciales colombianas. Con Israel tenemos un superávit, pero básicamente estamos vendiéndole a Israel carbón. Eso es nuestro primer fuente de exportación, que es un elemento que no es importante, pero no es un generador importante de empleo. De empleo, sí. Y de valor agregado. Entonces, si nosotros miramos, llevamos en la última década hemos quintuplicado las exportaciones colombianas a Israel. Hemos llegado aproximadamente a 500 millones de dólares y nosotros esperamos que con la entrada del Tratado de Libre Comercio en la próxima década por lo menos lo estemos triplicando. O sea, son las expectativas que nosotros tenemos en la Cámara de Comercio. Muchísimo. Porque hoy en día somos casi monoproducto. Entonces, solo carbón. Estamos prácticamente exportando carbón, exportando un poquito de café, pero todavía la posibilidad es gigantesca. O sea, no exportamos más sencillamente porque no tenemos los procedimientos fitosanitarios, que esa es una barrera peor que los aranceles. Sí. Porque eso es blanco-negro, los aranceles es tonalidad de grises. Sí. Usted puede pagar un 5, puede pagar un 10, puede pagar un 15, pero es una tonalidad de grises. Sí. Pero temas fitosanitarios es blanco-negro, o entra o no entra. Y hoy estamos con la puerta cerrada. Con el TLC ya lo vamos a poder empezar a exportar, pero yo veo un flujo de inversión. O sea, la gran ganancia que va a tener Colombia en esto es un flujo de inversión importantísima. Hoy en día Israel ya es el mayor país de inversión extranjera en Colombia del Medio Oriente. Sí, así es. O sea, con la chequera, no tiene la chequera más grande, estamos hablando, compitiendo con los países de los Emiratos Árabes y con Dubái, con todos los que todo el mundo sabemos de sus tamaños de chequeras. Pero Israel es el que más le cree a Colombia, el que más está invirtiendo en Colombia y sin aún tener el TLC vigente con todas las ventajas y seguridades económicas que le da el empresariado israelí, ya están aquí en Colombia. Doctor Luis, ¿será que por ahí, por ese TLC, ya que estamos tan cercanos con Israel, habrá un vuelo directo a Bogotá-Tel Aviv alguna vez? Bueno, ya, ojalá. Y si tocamos el tema, hace como 4 años ya se habló entre las dos autoridades aéreas colombianas y Israel, la Aerocivil acá, estuvimos en las negociaciones se hicieron en Colombia. Porque hay un turismo religioso enorme. Enorme. Que podría, de lado y lado. Entonces, existe, ya se hizo un convenio para poderlo hacer, o sea, el documento, la legalidad del documento existe, falta la viabilidad económica para que las empresas lo hagan. O sea, el camino ya nuestros países lo trazaron, ya lo tienen que recorrer los particulares, viéndole la viabilidad económica, pero el camino está desde un co-sharing, códigos compartidos entre las compañías para que sea más fácil llegar a Israel y la gente no tenga que hacer de cambio de vuelos o temas diferentes, eso ya existe. Doctor Shapiro, ¿qué falta? ¿Qué viene? Porque ya el presidente lo anunció en Washington. Va a haber viaje del presidente a Israel, ¿no? Nosotros esperamos tener ya al presidente 2020 en Israel. Santos estuvo en Israel también. Santos estuvo en Israel. Jalona. De hecho, este proceso empezó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Este proceso arrancó en el 2010. 2010. El ministro Sergio Díaz Granados lo firmó en el 2012 o en el 2013. Así es. El documento firmado en Israel, con su homólogo en Israel. Y vino un proceso de ratificaciones por los senados y después por una revisión de la Corte Constitucional. Yo quiero tocar un tema porque es interesante también en eso. Nosotros tenemos un acompañamiento mayoritario del Senado. Es que este tratado ha sido acompañado no solamente por los gremios, sino por los sectores políticos y por los sectores jurídicos. Es un tratado que senadores que tradicionalmente no son favorables al TLC votaron a favor,
porque el que estudia las ventajas que tiene, el que Viene se más para sienta, Colombia. viene más para Colombia, o sea, no firmar lo que está perdiendo para Colombia. Israel puede exportar hoy en día a Colombia porque nuevamente las barreras arancelarias son mínimas del 0 al 5% porque los productos no los hacemos en Colombia, pero Colombia no puede exportar a Israel. Israel quiere invertir en Colombia, pero le estamos diciendo no, esperemos un segundito, porque ningún empresario razonable va a pensar, ¿sabe que yo voy a montar mi empresa en Colombia para pagar impuestos en Colombia, para cuando esas utilidades que pueda retornar a Israel vuelva a pagar impuestos? O sea, no es. Y nosotros en estos últimos 5 o 6 años, personalmente yo he visto compañías israelíes que vinieron a Colombia, estudiaron a Colombia, nosotros tenemos nuestra mejor ventaja que tenemos, ¿sabe cómo se llama? ¿Cuál? Capital humano. Nosotros en Colombia tenemos unas extraordinarias personas, tenemos gente muy comprometida, tenemos ingenieros que están dispuestos a aprender y a desarrollar. Tenemos todas las capacidades para que Israel sea un hub de empresas de alta tecnología de Israel, pero han venido acá y por la falta de la entrada en vigencia, hoy en día están o en México o en Brasil. Ay, no puede ser. Hemos perdido unas oportunidades de negocios que más Enormes. adelante en otra oportunidad se las comentaré. ¿Y entonces son qué muy falta para la tristes. firma o para que empiece esto ya en firme? Falta un tema que que pidió la Corte Constitucional, que sea mejor explicado por las partes. O sea, no tiene que volver a la Corte Constitucional. La Corte de Constitucionalidad ya le dio la viabilidad al tratado. Lo único que tienen es que dar unas explicaciones adicionales que pidieron y la firma del presidente. Esto ya Esto está. es cuestión de meses. Esto es cuestión o de semanas. meses. Sí, quizás. esto es cuestión de meses. Si el presidente nuevamente es un tema entre los ministerios de comercio exterior de los dos países para mandar esa ratificación que pidió la Corte Constitucional y la firma el presidente porque el documento está firmado en Israel y ratificado por Israel hace ya un par de años. Pues ahí lo tienen ustedes. Esta es la firma de un tratado con una nación hermana que va a traer más beneficios, lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de Israel y Colombia, el doctor Luis Shapiro, que está con nosotros, más beneficios para nosotros, para los colombianos, ventajas, empleo, conocimiento, en fin. Doctor Shapiro, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y espero poder tenerlos acá con compañía, ya con casos de éxito de empresas israelíes haciendo negocios ¿Y desde emprendimiento? Colombia. Y emprendimiento. El emprendimiento, y este otro tema que tenemos que estudiar acá en Colombia. Israel es parte de la OECD, que Sí. hoy en día está muy de moda. O sea, las cosas no se dan gratis. Israel invierte el 4.8% de su Producto Interno Bruto en desarrollo e innovación. Sí. Nosotros estamos por debajo del 0.2%. Ve, ahí tenemos una gran herramienta para aprender el emprendimiento, porque aquí en Colombia también somos capaces.